A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Un escritor, acosado por las deudas, se comprometió con un comerciante usurero a escribirle una novela a cambio de algún dinero por adelantado. Si el escritor no entregaba la novela en el plazo de 6 meses, el comerciante quedaba dueño de los derechos de autor de toda la obra pasada y futura del novelista. El escritor, atrapado por la bohemia y el juego, dejó pasar el tiempo y cuando apenas faltaba un mes, horrorizado, descubrió que el plazo se acortaba en su contra. Algunos escritores amigos le ofrecieron entregarle alguna novela no publicada para que se salvara de aquel terrible pacto que parecía perder en pocos días. Pero el escritor, que se llamaba Fedor Dostoyevsky, rechazó firmar una novela ajena y se encerró a trabajar. Para cumplir el acuerdo, contrató a la más veloz secretaria taquígrafa de la época, una agraciada joven que cumplió su trabajo con absoluta eficiencia. La noche anterior al cumplimiento del plazo, Fedor Dostoyevsky pudo cumplir con el acuerdo y entregó por debajo de la puerta de la casa del comerciante los manuscritos de la novela. Al día siguiente, le habló a su secretaria de una nueva novela y le dijo que el protagonista estaba enamorado de una mujer más joven y le preguntó si ella recomendaría un final con matrimonio. La joven entendió el mensaje y le dijo: yo le respondo que sí me caso con usted. Y se casaron. Dostoyevsky, el escritor que penetró en las profundidades del alma humana, con sus más estremecedores conflictos, estaba naciendo un día como hoy, 11 de noviembre de 1821. Y desde entonces, sus lectores tenemos más luces para leer las sombras del alma humana. Las principales noticias del día. Titulares. Daniel Noboa remite a la Asamblea 2 nuevos proyectos de ley. Rehabilitación del carril de la Ecovía avanza, preste atención a los cierres y rutas alternas en la Mariscal. El Consejo de la Judicatura nombra a 4 conjueces temporales para la Corte Nacional. En el segmento de opinión, Correísmo fracasó en su intento de destituir a Palencia. Los editoriales serán de Ramiro Ruiz, los daños de la minería ilegal. Roberto Aguilar, una alcaldesa sin decoro. Noticias internacionales. Noticias del día. Daniel Noboa remite a la Asamblea 2 nuevos proyectos de ley. El presidente Daniel Noboa remitió este jueves 7 de noviembre del 2024 a la Asamblea Nacional otros 2 proyectos de ley, apenas un día después de que presentara una propuesta de reforma parcial a la Constitución para excluir a los presos de los grupos de atención prioritaria para el gobierno. Esta vez, Noboa propuso para el debate en el Parlamento lo que denominó como la ley antipillos. El mandatario explicó que este proyecto busca desarticular la estructura del financiamiento del crimen organizado. Un comunicado de la Presidencia de la República precisó que se trata de una nueva reforma en materia de lavado de activos que ha tenido varios ajustes en los 2 últimos años en Ecuador. Según el comunicado oficial, este instrumento plantea acciones concretas para prevenir, localizar y eliminar el delito de lavado de activos y la introducción de capital ilícito en la economía nacional. El gobierno exhortó a la Asamblea a dar tratamiento urgente a esta iniciativa. Al otro proyecto remitido este jueves, Noboa lo denominó como la Ley de Generación y dijo que busca darles alivios económicos a las familias ecuatorianas que más lo necesitan. Eso en momentos que Ecuador soporta una triple crisis marcada por la inseguridad, la falta de energía eléctrica y las secuelas en la economía. El mandatario detalló que contiene incentivos para proteger los empleos, suspensión de procesos de coactiva, seguros de desempleo inmediato y becas a estudiantes graduados en colegios públicos. Rehabilitación del carril de la Ecovía avanza, preste atención a los cierres y rutas alternas en la Mariscal. Desde este 8 de noviembre, durante 7 días, se implementará un cierre temporal en los cruces de las calles Luis Cordero y 6 de diciembre y el 13 de noviembre se ejecutará un cierre en los cruces de la General Ignacio de Ventimilla y la calle Vicente Ramón Roca durante 10 días.
Las labores se realizarán en jornadas continuas de 7 a 18 horas. Actualmente el proyecto de rehabilitación del carril exclusivo de la Ecovía presenta un 60% de avance y contempla la construcción de una nueva calzada de hormigón en un tramo de 9 kilómetros que conecta la estación de la Río Coca con la estación del Playón La Marín. En el sector de la Mariscal, los trabajos se enfocan en el tramo entre las avenidas Cristóbal Colón y Patria, donde se prevé la intervención de 3 cruces principales. Para mitigar el impacto en la movilidad, se han habilitado rutas alternas. Las avenidas Cristóbal Colón y Patria facilitarán la conexión vial y de transporte público en este tramo. Los carriles norte y sur de la avenida 6 de diciembre mantendrán el flujo vehicular normal, al igual que la operación del servicio de la Ecovía. Los cruces en las calles Vaquerizo Moreno, Lizardo García, Mariscal Foch, Wilson Jerónimo Carrión, Francisco Robles y Jorge Washington permanecerán operativos durante esta fase de intervención. Estos puntos serán intervenidos en etapas posteriores con un aviso previo a la comunidad. Consejo de la Judicatura nombra 4 conjueces temporales para la Corte Nacional. Pese a que no existe información clara para el avance del concurso para seleccionar y designar jueces y conjueces titulares para la Corte Nacional de Justicia, proceso en el que se decidió el pasado 26 de agosto declarar la nulidad insanable parcial, el Pleno del Consejo de la Judicatura, en sesión extraordinaria del 7 de noviembre, nombró 4 conjueces temporales para la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia. Los nombramientos se realizarían con base en 2 resoluciones mediante las cuales se declaró la necesidad extraordinaria y emergente para la designación de conjueces temporales de la Corte Nacional de Justicia. Como parte del concurso 2024 se esperaba seleccionar y designar a 10 jueces y entre 13 y 15 conjueces para la Corte Nacional. De los 10 jueces titulares que deben ser seleccionados, 3 deben ir a la Sala de lo Penal, 3 para la Sala de lo Contencioso Administrativo, 1 para la Sala de lo Contencioso Tributario, 2 para la Sala de lo Civil y Mercantil y 1 para la Sala de Familia, Niñez y Adolescencia. Además, en lo que respecta a la conformación de la Sala Penal de la Corte Nacional, se debe tener en cuenta la vacante que dejó la renuncia de Iván Saquicela al cargo de juez titular. Quien ocupó el cargo de titular de la Corte Nacional de Justicia renunció a seguir siendo juez nacional debido a que decidió postularse como candidato a la presidencia de la República por el movimiento Democracia Sí para las elecciones generales de febrero del 2025. Entrevista del día. En Radio Sucesos, Jorge León, consultor en comunicación estratégica y política, habló acerca de la reforma parcial a la Constitución sobre la condición de los privados de la libertad. Escuchemos lo que dijo. A ver, te lo voy a resumir en 2 puntos, mi querida Verónica. Como ciudadano estoy completamente de acuerdo. ¿Sí? En algún momento en el país los delincuentes tuvieron más derechos que los propios ciudadanos como tal, el derecho a la vida, y básicamente bajo un principio legal indiscutible de que tus derechos empiezan donde terminan los míos o los tuyos empiezan donde los míos terminan. Al final de cuentas, este abuso que se generó a través de estas medidas cautelares que lo hemos vivido en el país con estos famosos habeas corpus, habeas data, rebaja de penas, etcétera, etcétera, ha hecho que al final de cuentas hoy en día vivamos la situación que se vive. Desde mi perspectiva, en lo absoluto no hay ninguna violabilidad a los derechos que estos consagren, porque también hemos visto que dentro del mismo sistema penitenciario, dentro de este mismo sistema de rehabilitación social, mi querida Verónica y amables oyentes, lo que menos han tenido los delincuentes es realmente una rehabilitación, para pasar después de la rehabilitación y sin dejar de lado a la prevención, de que la gente no cometa el delito para que no vaya a la cárcel y estando en la cárcel por la razón que fuera o por la razón que sea, ya se rehabilite y realmente sea reinsertado socialmente. Eso no hemos visto en el sistema ecuatoriano, ni desde el gobierno de Correa hasta el gobierno del presidente Noboa como tal, ¿no? Es decir, la gente en vez de salir rehabilitada, lo que sale es profesionalizada de un sistema carcelario en donde por cualquiera de las vías, hasta incluso por un método, por un mecanismo de supervivencia, te toca adaptarte a esas mismas circunstancias y te toca ser parte de las bandas o de las víctimas que se generan en los sistemas carcelarios, y hemos visto también, hemos sido presencia
como ciudadanos y como testigos también de algunos momentos los privilegios que ciertos presos o que ciertas personas privadas de la libertad tenían en estas mismas celdas: aires acondicionados, piscinas, tilapias o centros de cultivo directamente, completamente todos los lujos, ingresos de celulares, ingresos de armas cortopunzantes, en fin, para a través de esto, desde ahí mismo, generar. En algún momento del Estado ecuatoriano se decía, incluso mi querida Verónica, que a través de las cárceles los mismos líderes de las bandas manejaban. Pasaban en la mañana divirtiéndose directamente en los sistemas carcelarios y de ir por las noches salían a delinquir y regresaban absolutamente con todo el resguardo del aparataje estatal como tal. Entonces, desde mi perspectiva y desde el análisis, como te decía, ciudadano y político también, indistintamente del mal timing, desde mi perspectiva y desde mi óptica, porque estamos en una época electoral cuando esto se puede haber hecho a principios del mandato del presidente Noboa, con la eliminación de, por ejemplo, la tabla de portabilidad de consumo de drogas, podías haber aprovechado ese mismo decreto para empezar con esto y que hoy en día no se lo tome más como posiblemente una medida más de clientelismo electoral que realmente de una reforma que la Constitución así mañana más adelante. Falso eso que dicen que ni a través de una asamblea constituyente, no. Se los pusieron dentro de la misma asamblea constituyente de Montecristi como personas y grupos prioritarios privados de la libertad, y hemos visto un sinnúmero de demandas que habría que revisar cuántas tenemos hoy en día en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde mañana, indistintamente el gobierno de turno, me quería Verónica, lo va a terminar pagando el Estado ecuatoriano. Son demandas largas, evidentemente, son procesos largos, son procesos engorrosos, pero al final de cuentas, en caso de determinado de violar algún derecho consagrado en nuestra Carta Magna, evidentemente esto tenga. Stephanie Macías, analista política en Radio Sucesos, hizo un análisis del resultado electoral en los Estados Unidos. Vamos con la nota. Nosotros fuimos a un centro de votación como observadores y veías, no había mucha gente, las filas fluían, pero aquí hay algo importante que tenemos que analizar, que es el voto por correo. Recordemos que en el 2020, cuando Trump pierde, uno de sus argumentos era que el voto por correo se le había permitido a inmigrantes y a gente no habilitada para votar, y esos votos se estaban contabilizando. Hubo casi 70 millones de votos por correo. Los republicanos en la mitad de este proceso se dieron cuenta. ¿Y por qué digo mitad del proceso? Porque recordemos, para los que nos escuchan y nos ven, que el voto por correo puedes hacerlo y o enviarlo antes del día de las elecciones para que no vayas a hacer la fila. Cuando los republicanos se dan cuenta que los demócratas están recibiendo muchísima influencia de voto por correo, comienzan a activar una campaña para que los republicanos también votaran por correo. Pero como la vez pasada Trump había generado dudas razonables sobre este proceso, los republicanos estaban tendiendo a no hacerlo. Y esto también está afectando. Una vez que ya se activaron las estrategias, los republicanos comenzaron a votar por correo, y esta es una de las tantas variables que también le da la victoria a Trump. Bueno, ya pasó, la gente salió a votar, eligió a Trump, tuvo un resultado importante. Fue más fácil de lo que se pensaba el resultado, Stephanie, porque muchos decían, no, esto va a demorarse días. Va a haber estados que no terminen, estados péndulos sobre todo, en los cuales podría haber un resultado en favor de Kamala, que podría determinar una elección en favor de los demócratas, pero no fue así. Todo se resolvió más fácil de lo que se pensaba. Sí, hay un antecedente. Hoy estamos hablando de unos Estados Unidos muy polarizados y casi divididos en 40 y pico y 40 y pico. No hay margen de maniobra, no hay muchos indecisos. Vemos que en la mayoría de estados que ha ganado, llámese Trump o Kamala, es 1.5 puntos, 1 punto, medio punto, 100 y pico mil votos. ¿Qué quiero decir con esto? Que el apéndice se puede haber ido por uno o por otro. ¿Fue rápido? Sí, fue rápido porque los márgenes sí permitieron que haya una victoria enseguida. No fue como la vez pasada, cuando fue 2020 Biden-Trump, que habían 180,000 votos. En el caso de las elecciones anteriores, cuando Al Gore pierde contra Bush, eran 50,000 votos. Los márgenes siempre han sido pequeños, pero esta elección y las que vendrán en Estados Unidos, los márgenes van a ser aún menores, porque los estudios demuestran
que los que se identifican como demócratas, los que se identifican como republicanos, casi son la mitad. Hay un margen de indecisos o independientes, que también se le llama, que es de 2-3 puntos, nada más. O sea que el péndulo se irá para uno u otro, casi al, como dicen, estornudas y llegó. Es que es más o menos lo que pasa en el Senado o en el Congreso, que el equilibrio de fuerzas es bastante similar. Ahora, mucha gente dice, ¿qué le pasa a Estados Unidos? Escogen a un presidente que tiene 40 procesos legales abiertos, es un presidente que tiene incluso cuestionamientos morales, es un presidente que, si te pones a acordar lo que pasó en enero de 2021, cuando perdió las elecciones y cuando iniciaba ese año con una revuelta inédita en Estados Unidos, pudo más el malo conocido que el socialista por conocer. Creo que pudo más una narrativa de 8 años de Trump, generando dudas sobre el sistema, generando dudas sobre los medios, y tienes una votación y un elector que cree en lo que hemos hablado siempre, estas burbujas digitales donde todos repiten la misma historia, donde no hay verificación de información y donde se han generado unas narrativas que los electores lo consideran como ciertas, donde lo que le pasa a Trump es víctima de una persecución del sistema para evitar que él sea candidato, y esto es lo que sus electores no solo están pensando, lo creen. Ves focus groups, ves encuestas, donde muchas de las bases de Trump dicen que esto es una persecución política. Y esto lo vemos no solo con Trump, para los que nos están escuchando y viendo, lo estamos viendo en el mundo en general. Ya hay, en la era que los americanos en general se llama la posverdad, hay tu verdad, mi verdad y la verdad, pero al final del día hay una sola verdad, que está sustentada con argumentos, con documentos y con pruebas. Pero mientras que estas burbujas digitales sigan alimentándose entre ellos y presentando los argumentos entre ellos, por supuesto los electores de Trump no solo tienen las dudas, sino las certezas que todos los casos de Trump eran producto de persecución política. Stephanie, buenos días, le saluda Verónica Larrea, y hablando Hola, de Verónica. bueno, también se ve del otro lado, ¿no? La introspección dentro del Partido Demócrata tras la derrota de Kamala Harris, y bueno, hay muchos que están culpando justamente al presidente Joe Biden por su insistencia en buscar un segundo mandato, porque no quería abandonar esta carrera política, y también por todas sus actuaciones y declaraciones que resultaban penosas, ¿no? De una persona que hacía dudar de su condición, de su salud mental incluso. Yo creo, como lo decía con Milton, ganó Trump, pero hace 2 semanas ganaba Kamala. Era 1,5 puntos. En algunos era medio punto. La elección se iba para uno u otro. ¿Qué es lo que sucede en el caso de los demócratas? Por supuesto, creo que la retroalimentación de esta elección no solo se debe a los tiempos y a la decisión de Biden de optar o no por una segunda vuelta. Creo que les va a tocar hacer una retrospección sobre qué es lo que van a hacer para evitar que sus bases comiencen a transicionar hacia los republicanos. En Impacto Informativo, Napoleón Santamaría, experto tributario, habló de las medidas de alivio para los deudores. Escuchemos lo que dijo. A ver, efectivamente, pero quizá esa es la acción, ¿no es cierto? La acción es que efectivamente en agosto ya la Junta de Regulación Financiera vio un tema. ¿Qué tema, Edgar y amigos todos? Morosidad. Es decir, siempre que veamos indicadores del sistema financiero, veamos que cuando la morosidad llega al 3 es un tema que puedes administrar, pero si llega al 4% del total de la cartera ya hay que poner barbas en remojo, y 5 era intolerable. Bueno, hoy día el promedio nacional, sistema bancario y cooperativo, aclaro, bancario y cooperativo, hecho un mix, supera el 8%, por lo tanto sí había una alerta y muy fuerte. 1, 2, visto esto, la Junta de Regulación Financiera dijo, bueno, vamos a hacer una cosa. Esos créditos que cayeron medias raras, imagino que la Junta tenía información importante de que en ese tiempo reventaron alguna morosidad excesiva, dijo, vamos a permitirles que los bancos
puedan, y utilizo bien el verbo, no deban, sino puedan refinanciar, reperfilar las operaciones. Punto. ¿Por qué se hace esto? Por dos razones. Primero, obviamente, para dar alivio al pequeño emprendedor, a la mediana empresa, a la pequeña empresa y también a la gran empresa, ¿sí? Para darles un alivio para que sigan operando, por un lado. Pero por otro lado también para no complicar las cuentas financieras de la banca. ¿Por qué? Porque hay un concepto de la banca que se llama PAR 30, que pasados los 30 días de morosidad, el banco tiene que provisionar, es decir, castigar en sus estados financieros mediante un sistema de provisión, que es un sistema de un registro de un gasto, en resumen, esas cuentas que se constituyeron morosas por más de 30 días. ¿Y eso qué le pasa al sistema financiero en general, bancos y cooperativas? Sus resultados se ven menores. Cuando se ven menores, su patrimonio técnico es menor. Cuando su patrimonio técnico es menor, tiene menor capacidad de colocar y por lo tanto necesita mayor capital de riesgo en la institución. Clarísimo que ya hubo una alerta. 1. 2. Luego, mi querido Edgar y amigos, a propósito de la crisis económica, que no es de ahora, que la venimos viendo desde el año anterior, contigo lo hemos conversado y decíamos el año anterior, Edgar, cerramos con las justas mal y enero, febrero, marzo eran malos meses para el país en recaudación tributaria, en las petroleras, etcétera. El país vivía un tema de alguna frialdad en la actividad económica. La Asociación de Bancos, la Sobanca, de mutuo propio, a propósito de la crisis energética, que es una más de las crisis de la cola que ya veníamos trayendo, salió de mutuo propio y dijo, vean, aparte de lo que dijo la Junta, que es los créditos de agosto, también a los otros créditos que pudieron entrar en MORE y que tengan un perfil para renegociar o reperfilar esa deuda, les vamos a dar una mano. Y esto entonces... Napoleón, esto entonces tiene que ver con temas sistémicos, con temas que ya han venido, podemos utilizar la palabra, aquejando al sistema financiero a lo largo del año. Esto no es a propósito de los apagones, porque en agosto, que todavía no había apagones, es donde ya la Junta Financiera pensó en esta disposición. Definitivamente, muy buena reflexión la tuya, Edgar. ¿Por qué? Porque no es a consecuencia de la crisis energética que el país llega a un proceso gravísimo de morosidad. No, esto ya venía pintándose en los anteriores. Pero entonces, Edgar, es el hecho. Y la pregunta consiguiente es, ¿y por qué? ¿Por qué nos pasa al país esto? ¿Por qué tenemos esta morosidad, esta lentitud, este enfriamiento de la rueda de la actividad económica? Y la respuesta es una sola, mi querida Edgar, porque al Ecuador no viene inversión extranjera. O sea, sentémonos a debatir horas y horas, etcétera. Y la única explicación a todo esto es que, como el sector público no tiene recursos para hacer lo que se llama gasto de inversión, es decir, construir escuelas, universidades, puertos, aeropuertos, carreteras y por lo tanto fomentar actividad económica, empleo, riqueza y dinamismo, como no puede el sector público, y lo explico rápidamente, no lo puede porque no hay plata, que los ecuatorianos entiendan, no es que está guardado, no hay recursos económicos, hay muy pocos, hay 1.270 millones de dólares, si quieres te hago una desagregación inmediato después. Como no hay del sector público, necesitamos del sector privado. Y del sector privado es de dos lados, sector privado interno o sector privado externo. Pero piensa tú internamente. Tú tienes un patrimonio de 100 y yo tengo de 100. Entonces yo te vendo a ti servicios y tú me vendes bienes y yo te cobro 40 y tú me cobras 50 y después te cobro 40 y entre los dos, internamente en el Ecuador estamos cobrando y facturando. ¿Y hemos generado más riqueza? Y la respuesta es no. Lo que estamos es cambiando de mano la misma riqueza. No hemos generado más riqueza. Se genera más riqueza cuando vienen nuevos capitales, cuando hacemos nuevas empresas, cuando generamos nuevos puestos de trabajo, porque vamos a hacer nuevas producciones, nuevos bienes, nuevos servicios y exportamos y traemos plata del mundo a través de nuestras exportaciones. Bueno, nos queda claro, Napoleón, en ese sentido, las razones de la medida tomada por la Junta Financiera. Pero si es una razón sistémica, y tú nos das la razón, entonces se van a acoger quizá miles de ciudadanos a esta opción que le da la Junta Financiera. El sistema financiero, el sistema cooperativista están en la obligación de procesar todas las actitudes que se van a gestar desde el día de mañana. Si no, excelente punto. Y déjame coger tu palabra, obligación. Y la respuesta es no
no hay obligación del sistema financiero, porque tal como está redactado, tanto la disposición de la Junta de Regulación Financiera, cuanto la disposición de mutuo propio entidad de protección de banco, es que se puede, es potestativo, vistas las condiciones del deudor, si realmente hay fuerte de pago, si realmente hay actividad económica, etcétera, etcétera, se puede reperfilar en una sola deuda, punto. Es decir, no es obligatorio, es facultativo, y eso es lo que creemos que debemos dar un paso adelante como país. Mire, claramente está que muchos empresarios, especialmente medianos, pequeños y microempresarios, están complicados en pagar sus deudas. Edgar, y tú has referido a las deudas bancarias, pero súmale a eso, a las deudas de seguridad social. Muchos no han podido pagar el ISS, pagan los sueldos, pero no han podido pagar a la seguridad social. No han podido pagar el IVA al SRI, las retenciones al SRI, el IS del SRI y miles otros de impuestos. ¿Por qué? Porque han tenido que priorizar los recursos económicos para pagar nómina o para pagar a proveedores para seguir manejando sus negocios. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Poder Ciudadano, con el doctor Patricio Quijón. El correísmo no logró destituir a Mónica Palencia. La ministra del Interior, doctora Mónica Palencia, no fue censurada ni destituida por la Asamblea Nacional. Los asambleístas interpelantes Leonardo B. Resueta y Paola Cabezas, integrantes del bloque de la Revolución Ciudadana, le acusaron de incumplimiento de funciones. Al inicio del proceso de fiscalización, los interpelantes acusaron a la ministra de haber violado leyes internacionales al haber incursionado en la sede de la Embajada de México en Quito para detener a Jorge Glass, quien se había refugiado ilegalmente en dicho recinto diplomático para evitar que la Policía Nacional cumpla con órdenes de prisión dictadas por el más alto Tribunal de Justicia del Ecuador, que encontró en 2 procesos al ex vicepresidente culpable de la comisión de muy graves delitos ligados con la corrupción. Dentro del proceso constaba originalmente la acusación de la incursión policial en la embajada mexicana, mas, por estrategia, la Revolución Ciudadana prefirió dejar ese tema por fuera, así como la defensa del ex vicepresidente Glass, cuyo nombre ni siquiera fue pronunciado. El interpelante Barresueta acusó a Palencia de inoperancia e incapacidad para liderar la política pública de seguridad, insinuando con acento la inexistencia del Plan Fénix, puesto que de acuerdo a su versión, ese proyecto diminuto únicamente contiene 4 páginas. En su alocución, el interpelante sostuvo que los datos oficiales en cuanto a homicidios no coinciden con las cifras proporcionadas por Fiscalía, acusación que no tuvo respaldo probatorio, así como su aseveración de que el Ministerio del Interior estaría maquillando las cifras y tendría un subregistro. Finalmente, el asambleísta recordó que hasta la presente fecha, el gobierno y su ministra del Interior no han logrado la captura del delincuente Fito. Paola Cabezas, por su parte, sostuvo que la interpelación a la ministra Palencia no es una decisión personal, cuestionando la crisis de seguridad que afronta el país, así como la creciente falta de seguridad tanto para policías como para el personal carcelario. Cabezas acusó al Estado de haber desprotegido a la directora de la Penitenciaría del Litoral, María Daniela Icaza, asesinada mientras se trasladaba en su vehículo a su domicilio. Mónica Palencia, en su intervención en la Asamblea Nacional, denunció al país que el proceso de fiscalización no cumplió con las normas básicas, ni siquiera con el número de firmas que requería. Asimismo, sostuvo la ministra con vigor que se había incluido pruebas que no estaban anunciadas con antelación.
enseñando una enorme carpeta, manifestó que el Plan Fénix es una realidad que ha contribuido en la guerra que mantiene el Estado ecuatoriano en contra de las narcomafias, la delincuencia y el terrorismo, pidiendo no tomar fotos del documento en razón de que está protegido por la más alta reserva. Sobre Fito, la ministra del Interior manifestó que se hace todo lo posible por capturarlo. Este es un gobierno de 10 meses y se me exige presente un plan de desarrollo nacional y que solucione todos los problemas heredados, dijo la ministra. Yo no he faltado el respeto a nadie, pero sí es una grave falta de respeto que se descontextualicen hechos y se diga y no me importan las vidas humanas que no le importan, que se pierden. Palencia hizo una analogía con el juego de cartas para acusar a sus interpelantes de apartarse de hechos concretos y de la verdad. Me quieren hacer caída y limpia usando causales que no estaban en las solicitudes de este juicio político, enfatizó la ministra del Interior. Con 77 votos en favor de su censura y destitución de los 92 que necesitaba la Revolución Ciudadana, el correísmo sufrió una grave derrota en su afán de destituir a la ministra Mónica Palencia. Derrota que sin duda alguna ayudará a la intención del presidente de la República, Daniel Noboa Asín, en su intento de lograr una reelección. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Editorial. Los daños de la minería ilegal, artículo de Ramiro Ruiz. La minería ilegal y también legal ha deforestado 185 hectáreas en el río Punino Napo en el 2022 y se multiplicó a 784 en el 2023. Según el más reciente reporte del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina, MAAP, y la Fundación Ecociencia. El crecimiento minero amenaza al área protegida, área de conservación municipal El Chaco, y se acerca al Parque Nacional Sumaco-Napo-Galeras. Las comunidades de la zona denunciaron que los disidentes colombianos de las FARC están en la zona y protegen a los mineros ilegales. La minería ilegal en Ecuador origina peligrosos daños en los territorios donde opera, produce contaminación en fuentes de agua y afecta a los ecosistemas, los páramos, lagos, ríos, arroyos, manglares y océanos que se contaminan por los metales pesados. El otro daño es aparentemente incontrolable. En la actualidad, la minería ilegal se ha transformado en industria. Las regulaciones y el control son ineficientes. Por otro lado, el tamaño del mercado del oro, el litio y otros minerales tienen un crecimiento sostenido. A través de instituciones y mercados financieros inestables y débiles, los grupos criminales internacionales encuentran la manera de extraer, transformar y vender minerales ilegalmente, roban tierras y funciona a la perfección la extorsión y la corrupción. Las ventas de los minerales se convierten en activos lavados que ayudan a financiar sus operaciones y actividades. Muchos estados del continente americano batallan con este problema y el crimen asociado. El caso del oro es deslumbrante. Los grupos criminales producen utilizando permisos ilegales. Las bandas extorsionan a compañías mineras pequeñas para que produzcan su oro. El oro ilegal no solo se vende en mercados nacionales y regionales, sino en los Estados Unidos, Canadá y Europa. Este fenómeno forma parte del mercado ilegal en América Latina y se manifiesta en el porcentaje progresivo de las reservas de oro de estos países. La minería ilegal es una de las formas más comunes y rápidas utilizadas por las bandas criminales para lavar activos. En un corto tiempo, la minería ilegal de oro superará el comercio de cocaína y es la forma más común de lavar activos de los grupos criminales. Los pequeños y medianos mineros ya tienen vínculos con bandas de crimen organizado. El aumento del comercio ilegal de oro en Ecuador se facilita por múltiples factores como los altos niveles de informalidad
y pobreza, yacimientos en zonas remotas y redes de minería ilegal en los países vecinos Colombia y Perú. El comercio ilegal del oro está menos desarrollado en Ecuador en comparación con otros países de la región. La minería ilegal y la comercialización de oro en Ecuador han aumentado de forma asombrosa en los últimos años. Según la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, en los últimos 5 años, al menos en 19 de las 24 provincias del país se registra esta actividad. Las más afectadas son Esmeraldas, Zimbabura, Napo, Orellana, Suay, Zamora, Chinchipe, Loja y El Oro. Los datos de la Agencia de Regulación y Control señalan que en el primer semestre del 2024 hubo 495 intervenciones en zonas conflictivas. Hasta junio del 2024 se incautaron 41.480 kilos de material obtenido de minería ilegal. En el 2023 las incautaciones sumaron 150.720 kilos, mientras que en el 2022 se alcanzó un pico de 1.3 millones de kilos de material. La minería formal y responsable, con el ambiente, el turismo y la agricultura, son los 3 sectores de mayor potencial, identificado por el Banco Mundial para que el país diversifique su economía. De acuerdo al informe, el sector agrícola representa más del 40% de las exportaciones totales y emplea a cerca de 1/3 de los trabajadores. En tanto, la minería formal es el 4º sector exportador. El inmenso número de involucrados, directa o indirectamente en el sector minero y en el comercio del oro, impone un reto para el nuevo gobierno del país. Es absurdo y disparatado que exista la minería ilegal que arrasa la economía y el financiamiento de salud, educación y obra pública. Los minerales son una fuente para sacar al país del subdesarrollo, pero, por ahora, parece solo una utopía. Artículo de Ramiro Ruiz. Una alcaldesa sin decoro. Roberto Aguilar, El Expreso. Hay momentos en que parece que este país no tiene arreglo, que esta cloaca de corrupción y violencia, de fango y sangre en la que chapoteamos más felices de lo que quisiéramos aparentar, es en realidad nuestro elemento, que nuestra normalidad es el crimen, y por mucho que nos quejemos, terminamos reivindicándolo porque ya nos sorbió el seso, o somos tontos, o perdimos todo principio del decoro y nos vale 3 atados, como la alcaldesa de Manta, Marciana Valdivieso. Acaba de inaugurar un megaparque de 16 hectáreas, con teatro al aire libre para 5.000 personas y un mirador desde el que se dominan la ciudad y el mar, el parque urbano más grande del perfil costanero ecuatoriano, y lo ha bautizado con el nombre de Agustín Intriago. Un nombre que no solo le encanta, le conmueve, le emociona, sino que quisiera gritarlo, dice, para que llegue hasta el cielo. Un nombre que le gusta más que el propio parque. Agustín Intriago, el ex alcalde de Manta asesinado, víctima de las mafias con las que pactó, o con las rivales de ellas. La verdad quizás llegue a conocerse con el desarrollo del caso Metástasis. El alcalde que entregó al menos 2 contratos de obra pública, uno por $500,000 para repavimentación, otro por 3 millones para vialidad, a las empresas Avilmat y Mantavía del narcotraficante Leandro Norero, porque nada mejor que el sector público para lavar dinero sucio, como decía Fernando Villavicencio, que fue el primero en denunciar esos contratos, a cambio de los cuales, según Elibe Angulo, alias Estimado, Agustín Intriago recibió $500,000 de las cuentas de Norero. Intriago, el alcalde que trabajaba con los choneros, según le contaba Mayra Salazar a Cristina Reyes, los tenía en el municipio. Dirá doña Marciana que el nombre lo eligió el pueblo. El pueblo es mucho decir. Hubo un concurso público, pero sí, el municipio propuso 7 nombres, 2 de ellos Agustín Intriago, y ganó el que ella quería. Eso es lo peor, la pedagogía social que ejerce la alcaldesa. Está enseñando a los ciudadanos que la corrupción, y no cualquier corrupción, la connivencia con el crimen organizado, es un hecho menor cuando se mira a la ciudad con rostro de hija, como dice que hizo Intriago. Y para mantener ese legado, desvaría ella, hoy vemos a Manta con rostro de hija, de hijo, de padre, de madre, de abuelo, de abuela, hasta de mascotitas. ¿Saben por qué? Porque en Manta somos familia.
y esta familia ha decidido que el megaparque se llame Megaparque Centenario Agustín Intriago. Una de dos: Marciana Valdivieso carece de sensatez o no tiene conciencia. Y luego viene el presidente de la República, Daniel Noboa, que está empeñado en una guerra a muerte contra la corrupción y contra el crimen, y su legítima con su presencia todo este delirio, al asistir sin decir "esta boca es mía" a la sesión solemne del municipio de Manta, que es, a la vez, el acto de inauguración del parque tan bonitamente bautizado. Y ni a él, ni al ejército de asesores y comunicólogos que lo rodea, se les ocurre que quizá no es tan buena idea, porque hubiera bastado una llamada de Carondelet para disuadir a la alcaldesa de celebrar la sesión solemne en ese sitio que lleva el nombre de un asociado de las mafias. Pero qué va, aquí todo da lo mismo, aquí no hay sentido de convivencia, menos aún de la vergüenza. Aquí convivimos con el crimen y es normal, o somos tontos o perdimos el decoro y nos vale 3 atados. Roberto Aguilar, El Expreso. Noticias internacionales. El comercio empieza a funcionar en los suburbios de Valencia. Algunas tiendas y negocios han comenzado a reabrir en los suburbios de Valencia, poco más de una semana después de que las inundaciones catastróficas devastasen el este de España, con al menos 219 personas fallecidas. Es el peor desastre natural ocurrido en el país en décadas. Los meteorólogos dicen que solo en 8 horas cayeron sobre la región la cantidad de lluvia de todo un año. Oficialmente se han declarado desaparecidas 93 personas y 54 cuerpos están aún todavía por identificar, pero las autoridades admiten que la cifra real podría ser mayor. También aseguran que 36.000 personas han sido rescatadas. Por el momento se desconoce el alcance total de los daños, pero el Consorcio de Compensación de Seguros de España estima que se gastará al menos 3.500 millones de euros en reclamaciones. En la operación de emergencia se han movilizado más de 17.000 soldados y policías. Mientras tanto, los campos de fútbol de la región se han convertido en depósitos de chatarra para liberar las calles de los miles de vehículos siniestrados que todavía seguían amontonados. Las grúas de toda España llegaron a la provincia de Valencia para retirar los restos de los coches y despejar las calles para el paso de los servicios de emergencia. Victoria de Trump pone pausa a los procesos penales en su contra. Nunca Estados Unidos había elegido un presidente que fue hallado culpable por un jurado civil de 34 delitos graves, y la audiencia de sentencia de Donald Trump por el caso estatal en Nueva York por falsificar registros comerciales para encubrir pagos a cambio del silencio de una estrella porno sigue en pie para el próximo 26 de noviembre. El juez Juan Merchan deberá decidir si hay forma de imponer la sentencia ahora que Trump llegará a la Casa Blanca el próximo 20 de enero. La condena por estos delitos podría ser hasta 4 años en prisión. Los abogados de Trump buscan también trasladar el caso a una jurisdicción federal. Este caso desaparecería en términos prácticos. Yo no creo que un juez le vaya a imponer a un presidente electo una sentencia de cárcel. Entre tanto, el fiscal especial Jack Smith evalúa cómo cerrar los 2 casos federales contra Trump a la luz de la política del Departamento de Justicia de que los presidentes en función no pueden ser procesados. Los 2 casos penales involucran acusaciones de que Trump conspiró para anular los resultados de las elecciones de 2020 y de acumular ilegalmente documentos clasificados en su propiedad de Mar-a-Lago en la Florida. Un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos de julio determinó que los presidentes tienen una amplia inmunidad de procesamiento por sus actos oficiales. La Corte Suprema no creo que vaya a venir con una definición diferente, la van a dejar abierta. O sea que eso era lo que él quería no ir preso más que ser presidente. Y ahora no va preso y es presidente. El año pasado, los fiscales del condado de Fulton en Georgia acusaron a Trump de una supuesta conspiración para revertir su derrota en las elecciones de 2020, pero su defensa buscará detenerlo. En definitiva, su victoria en las elecciones presidenciales pone fin a los procesos penales en su contra. Ángela González, Voz de América, Nueva York. Los Estados miembros de la Unión Europea empiezan a trabajar el barco de guerra del futuro. ¿Podría ver pronto la luz el buque militar europeo del futuro?
Euronaval, una de las mayores ferias europeas de guerra celebrada esta semana en París, concluyó con la esperanza de una mayor cooperación europea en el sector de la defensa marítima. La Agencia Europea de Defensa declaró que los Estados miembros han empezado a trabajar en la idea de construir un buque de combate de nueva generación para el año 2040. Los conflictos en curso, como la guerra en Ucrania y la promesa del presidente estadounidense Donald Trump de reducir el apoyo militar dado a la Unión Europea, han llevado a muchos a creer que es momento de que Europa dé prioridad a su soberanía en materia de defensa. Tout le monde est bien conscient que l'Europe est un grand ensemble qui est capable d'avoir des programmes ambitieux, ce qui est plus difficile pour les pays pris individuellement. Et donc si on veut être à la hauteur des enjeux de la Chine, des États-Unis, mais même de l'Inde, qui est un pays continent, c'est pas en restant morcelé, c'est pas avec l'Espagne qui fait ses programmes, l'Italie qui fait ses programmes, la France qui fait ses programmes, qu'on pourra avoir une marine européenne ou des marines d'Europe qui seront à la hauteur des enjeux du combat du futur. Tras las conversaciones iniciales de este verano, uno de los requisitos presentados por los Estados miembros es que el futuro buque sea un barco inteligente que incorpore tecnologías como la inteligencia artificial, una idea muy bien acogida por el sindicato que representa a la industria naval francesa. Tout ça est de bon augure pour augmenter encore notre coopération au niveau européen, s'il y a effectivement la volonté des États membres effectivement de passer des commandes. C'est ça qui nous motive aussi, de pouvoir leur fournir en temps et en heure les moyens navals pour assurer la souveraineté avec une certaine dimension européenne, dans un cadre OTAN évidemment. Los ministros de Defensa de la Unión Europea se reunirán en Bruselas el 19 de noviembre para debatir el proyecto conjunto. Un ataque israelí contra una escuela de la UNRWA en Gaza deja 14 muertos. Al menos 14 personas han muerto y decenas han resultado heridas en un ataque israelí contra una escuela gestionada por la ONU que se utilizaba como refugio para desplazados. El ejército israelí declaró que Hamas utilizaba el edificio del campo de refugiados de Shati para planear y ejecutar ataques contra Israel. Las fuerzas de defensa de Israel afirmaron que tomaron medidas para mitigar el riesgo de dañar a civiles, como el uso de municiones precisas y la vigilancia aérea. Las Naciones Unidas declararon en septiembre que alrededor del 85% de todas las escuelas de Gaza habían sido alcanzadas o dañadas y que muchas de ellas necesitaban importantes obras de reconstrucción para volver a funcionar. La UNRWA declaró que el 70% de las escuelas que administra habían sido alcanzadas y que el 95% de ellas se utilizan como refugios. Israel lleva mucho tiempo acusando a la agencia de hacer la vista gorda ante la presencia de militantes de Hamas entre su personal. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports, bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal
y en el de Arena Telesucesos es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del ecuavóley. Telesucesos, siempre inédito, nuestro canal online a la vanguardia tecnológica, 24 horas de programación continua a través de Internet. Telesucesos Internacional. En el Ecuador y en el mundo, Telesucesos Internacional. ¿Cómo nos sintoniza? Ingresando a www.telesucesos.net. Telesucesos Internacional. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.